amiguitos, bienvenidos a un nuevo video en el cual tenemos dos temas a tratar. Pero cuéntanos, mi lady, ¿qué tema tenemos para tratar el día de hoy? Excelente pregunta, Noemí. Tenemos dos temas a tratar que son metodología de indagación y tipos de indagación. Pero tengo entendido que esto cuenta con 4 etapas. Por favor, mi lady, ¿nos podrías ayudar con 2? Claro que sí, Noemí. Exactamente, hay 4 etapas. Las que yo le voy a decir, pues, ya que la compañera nos pide 2, es focalización y exploración. Ok, mi lady, y ahora nos podrías decir qué es la focalización y qué es la exploración. Bueno, compañera, le voy a decir con mis propias palabras qué es la focalización y la exploración. Pues déjeme lo pienso. Ok, ya pensé un ejemplo. Focalización ha de ser cuando los profesores y nosotros los alumnos, porque somos estudiantes, nos reunimos y hablamos y discutimos, debatimos sobre un tema que nosotros sabemos, ambos sabemos. Yo supongo que es eso. Sí, efectivamente ha de ser eso. Mientras que la exploración se me vino a la cabeza Dora. Dora. Bueno, compañera, exploración es la manera en que nosotros, tenemos esa curiosidad hacia ese tema y buscamos información hasta tener esa parte importante para continuar al siguiente paso. Y cuéntame, Nami, ¿y para ti, según la metodología de indagación, qué es la reflexión y qué es la aplicación? Ahora tenemos la etapa de la comparación, o también conocida como la etapa de la reflexión. Pero, ¿en qué consiste esta etapa? Bueno, esta etapa consiste en el que el estudiante debe participar activamente porque deberá confrontar la realidad de los resultados observados anteriormente, para así poder sacar sus conclusiones. Por otra parte, el docente debe de prestar mucha atención para poder implementar los términos y conceptos adecuados, para que así el estudiante pueda reflexionar y analizar detalladamente las conclusiones. Pero, ¿cómo serán presentadas estas conclusiones? Bueno, estas pueden ser presentadas de manera oral y escrita, pero deben de ser con un lenguaje sencillo y con términos y conceptos que el estudiante crea necesario para su representación. Excelente respuesta por parte de la compañera Rami. Ahora continuemos a la siguiente fase. Bueno, Mili, hemos llegado finalmente a la etapa de la aplicación, la etapa número 4. Pero, ¿en qué consiste esta etapa? Bueno, esta etapa consiste en la confirmación del aprendizaje. Esto quiere decir en si hemos comprendido con su totalidad las 3 primeras etapas. Si esto es así, entonces el estudiante deberá aplicar el aprendizaje en algún evento cotidiano, generando extensiones del trabajo experimental. Sabiendo esto, entonces estas 4 etapas se considera como un ciclo de la indagación. Sin embargo, hay países, inclusive instituciones y muchas veces los docentes que le pueden cambiar la secuencia y el nombre a estas etapas. Pero realmente esto no genera un gran cambio, ya que su propósito sigue siendo el mismo. Entonces, mi lady, ahora sí te quedó claro qué son las etapas y cuáles son las etapas de indagación. Claro que sí, compañera. Estoy muy atenta a lo que acaba de decir. Qué interesante. Y compañera, ¿qué tipo de actividades predominan en esta metodología? Excelente pregunta, compañera. Pues considero yo que las actividades que predominan aquí pueden ser muchas, pueden variar, pero considero que las más importantes pueden ser las siguientes, como el planteo de preguntas con con su debida explicación. También considero que puede ser la manera de planificar una investigación. También puede ser indagar en diferentes fuentes o investigar, como lo quieran llamar,
pero acá siempre le decimos indagar. Indagar en diferentes fuentes, obviamente confiables, y ir observando los resultados. Y ahora, Milady, ¿nos puedes dar un ejemplo sobre la metodología de indagación? Excelente. Bueno, les daré un ejemplo a petición de la compañera sobre la metodología de indagación. Este ejemplo lo saqué de la Agencia de la Educación, el cual habla de un tema que es cómo puede vivir una planta. Recuerden que ya les hemos presentado 4 pasos anteriormente por mí y por mi compañera Noemí. Y pues primeramente vamos con la focalización según el tema que ya les había mencionado, y que es cuando el profesor, en este caso el docente, le pregunta a sus alumnos cuál es el requerimiento que necesita una planta para poder crecer sana y salva. Y en este caso la exploración viene siendo que los alumnos le dicen un requerimiento al profesor y luego planifican y investigan sobre qué necesitan para que esta planta pueda crecer. Luego pueden diseñar como pueden tomar apuntes también sobre su procedimiento. Y lo tercero, que es lo que acaba de explicarle la compañera Noemí sobre la reflexión. Aquí pues como lo dice el tema, la reflexión, es que los estudiantes ya tienen un análisis, ya tienen el conocimiento de cómo ha sido ese proceso. Y por último, compañera, tenemos lo que es la aplicación, en el cual el docente les plantea preguntas como ¿qué sucede entonces si la planta no recibe agua? ¿O qué sucede cuando una planta está en el desierto? ¿O será que las plantas del mar son plantas de verdad? Y así, es un debido ejemplo que he encontrado y pues se me hace demasiado interesante. Wow, ha sido de suma importancia tratar este tema y también ha sido muy interesante porque no solo nos entretuvo, sino también nos enseñó. Pero ahora vamos con el segundo y último tema, que son los tipos de indagación. Milady, ¿puedes darnos a conocer cómo fue presentado por primera vez los tipos de indagación? Vamos, cuéntanos. Bueno, pues compañera, les digo que la indagación es un concepto que fue presentada por primera vez en el año 1910 por el autor John Dewey. Aunque también le informo, sabe, de que hay otro autor que es Burrow en 2006 que dice que no existe una definición clara y precisa sobre lo que es indagación y por eso se ha discutido mucho sobre cuál en sí es su definición. Me he quedado sorprendida, de verdad. Me he quedado súper sorprendida. Pero les hago una pregunta. ¿A ustedes no les da curiosidad saber cuáles son los tipos de indagación? Porque a mí sí. Y yo se los voy a decir. Tenemos 4. El primero es abierta, el tipo de indagación abierta. El segundo es el tipo de indagación guiada. El tercero es el tipo de indagación acoplada. Y el último, estructurada. Pero la verdad, a mí no me queda claro ni el de abierta ni el de guiada. No sé, como que hay algo que me falta para entenderlo. Y yo sé que a ustedes también. Milady, ¿nos puedes contar? ¿Sabes de este tema? ¿Nos puedes explicar? Somos todo oídos, ¿verdad? Entonces te escuchamos. Pues excelente, les daré a conocer cuál es la indagación abierta. Pues la indagación abierta busca en que el estudiante cree un protocolo de investigación en el cual plantee una primera pregunta de investigación y todo esto siguiendo el respectivo proceso para llegar a su respuesta. Muy bien, Milady. Ahora sí me ha quedado más que claro. Pero, ¿y ahora, será que nos puedes explicar qué es la indagación guiada? Porque ya me despejaste una, pero me sigue quedando la duda de otra.
Así que explícame, mi lady. Bueno, explícanos aquí a todos porque nos interesa saber. No se preocupe, compañera, yo sí tengo un poco más de conocimiento sobre cuál es la indagación guiada y pues se la voy a decir a ti y a ustedes. Pues un ejemplo muy clave que puedo tratar con ustedes pues es separar las palabras de indagación y la guiada. Pues dejamos indagación a un lado y ahora nos centramos en lo que es la guiada. Pues para ustedes, les hago una pregunta a ustedes. ¿Qué es guía para ustedes? Pues sí, exactamente. Un ejemplo muy sencillo para unos niños chiquitos es que cuando un patito nace, tiene a su mamá patita que les guía su camino, o sea, les enseña ese procedimiento de la vida para que cuando crezca sea un patito fuerte y se sepa cuidar de la naturaleza. En este caso, nuestro patito, nuestra mamá pata, es nuestra docente o nuestro docente. Y bueno, en este caso el docente es el que se encarga de guiarnos para poder llegar a ese respectivo objetivo. En este caso el docente tiene la necesidad de responder las preguntas que se le ocurren a los estudiantes, obviamente una pregunta de investigación. Pues ahora me tomo el atrevimiento a ver si usted me puede contestar cuál es la indagación acoplada. Pero por supuesto que te contesto, Mili. Bueno, la indagación acoplada se considera una combinación entre la indagación abierta y la guiada, en donde el profesor es el que debe dar la pregunta que se va a investigar, pero el estudiante es el responsable y encargado de buscar múltiples respuestas para así poder llegar a la adecuada. Y no solo eso, sino también llegar a una solución. Este tipo de indagación proponen un ciclo que contiene diferentes puntos, la cual los vamos a tratar. En serio, y pues cuéntanos, Noemí, ¿cuáles son esos puntos tan importantes que debemos de conocer? Bueno, como primer punto tenemos la invitación a la indagación, que es como presentar algo y explicarlo en la manera que uno cree o que uno sabe, entre comillas, ¿no? Esto es la invitación a la indagación. Como segundo punto tenemos la indagación guiada, que aquí es en donde el profesor explica algo y los estudiantes lo repiten igual, de la misma manera, pero ya deben de hacerle algunas modificaciones. Como tercer punto tenemos la indagación abierta, que aquí se discuten los resultados de la indagación guiada. Se plantean preguntas, tratamos de inferir en qué sucederá después, buscamos la manera de recolectar datos, la mayor información posible, para que cuando ya tengamos todo esto podamos hacer una generalización, pero ya con algo que nos sustente. Es decir, voy a decir esto, pero tengo mi trabajo acá que sustenta lo que yo voy a explicar. Tenemos luego la resolución de indagación, que aquí ahora todos los estudiantes comparten sus generalizaciones y de ahí buscan la información bibliográfica, como que comparan, por decirlo así, si esto tiene coherencia, si no lo tiene. Y luego, por último, ya viene la evaluación, que no es nada más ni nada menos que en donde el profesor plantea un problema y el estudiante debe de hacer uso de su conocimiento adquirido en todos estos puntos. Entonces, eso es todo. ¿Qué tan importante es y hermoso esto de la indagación para hacer algo muy bonito y significativo? ¿Qué te parece, mi lady? Pues compañera, ¿qué le digo? Me pareció sumamente importante. La verdad me encantó cómo se expresó y la manera tan comprensible en la que están los puntos tan importantes como mencionó. Pues la verdad me impresionó. Pero ahora le pregunto, y la última, que es la indagación estructurada, pues ¿qué es? Sí, la indagación estructurada va dirigida por el profesor y el compromiso de los estudiantes
muchas veces es limitado, ya que deben seguir indicaciones. Por eso a veces se cree que esto ya no tiene nada que ver con la indagación, porque es importante que los estudiantes tengan la libertad de expresar ideas y, cuando el tema lo requiera, de tomar decisiones sobre las investigaciones. Entonces, creo que eso es todo por el podcast de hoy. De mi parte, espero que hayan aprendido junto a nosotras y yo me despido. Bye bye. Bye. Espero hayan disfrutado mucho de este video. Nos vemos en un próximo video.